Sudán del Sur, un país ubicado en África Oriental, ha experimentado a lo largo de su historia constantes conflictos bélicos de distintas índoles. Algunos se han originado por temas políticos, otros étnicos y también por explotación de recursos. A continuación, nos enfocaremos en la guerra civil que se está llevando actualmente en el país desde 2013. Hablaremos del origen y del desarrollo del conflicto, su impacto tanto a nivel nacional como internacional, los actores que han sido afectados y los que se han involucrado igualmente, y como tras fallidos intentos de resolución de este conflicto de manera pacífica, este se sigue llevando a cabo y junto a él un montón de bajas civiles de por medio. Para contextualizar, este conflicto comenzó en diciembre del 2013 como una lucha política entre el presidente Salva Kiir y el ex vicepresidente Riek Machar. Ambos líderes tenían visiones diferentes sobre cómo dirigir el país, diferencias étnicas y problemas en la distribución de poderes. La situación se intensificó cuando Kiir acusó a Machar de planear un golpe de Estado, lo cual desencadenó la guerra civil que continúa hasta el día de hoy. Varios grupos guerrilleros nacionales se han unido a este conflicto, cada uno con sus respectivos motivos. Los principales actores involucrados en el conflicto son, por un lado, el gobierno de Sudán del Sur, leal al presidente Kiir y pertenecientes a la etnia Dinka, y por el otro se encuentra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, liderado por Machar y perteneciente a la etnia Nuer. El gobierno de Kiir busca mantener el control y la autoridad en el país, proteger los intereses económicos de la élite gobernante y preservar la integridad territorial. En cambio, el movimiento de Machar busca una redistribución más equitativa del poder político y económico, así como proteger a las comunidades étnicas que no se sienten bien representadas en el gobierno. La gran diversidad étnica y la poca inclusión que ésta siente en Sudán es uno de los principales desencadenantes de los conflictos bélicos que ocurren desde décadas. Aparte del grupo liderado por Machar, existen otros grupos militantes que pertenecen a diferentes etnias en todo Sudán del Sur, que luchan por objetivos similares, como proteger sus territorios, preservar sus valores étnicos y buscar su independencia del gobierno autoritario. Pero este conflicto no solo involucra a grupos meramente nacionales. Países vecinos e instituciones internacionales también se han incluido en esta guerra. Sudán, la del norte, ha tenido intereses geopolíticos y económicos en la estabilidad del Sudán del Sur, relacionado con las disputas fronterizas y por sobre todo el petróleo. Aún no se hace mención, pero Sudán del Sur posee grandes reservas de petróleo y este recurso es una de las razones por las que los conflictos no han logrado cesar. La corrupción y la cleptocracia violenta han perdurado durante mucho tiempo en este país. Pero no es solo Sudán el país que está interesado en los recursos explotables de su país vecino. China, como uno de los principales socios comerciales de Sudán del Sur y uno de los mayores inversores en la industria petrolera, tienen un interés en mantener la estabilidad y la seguridad en el país para proteger sus intereses económicos. Países como Estados Unidos han mostrado interés en la estabilidad y en la independencia del país igualmente. Han llegado a brindar asistencia humanitaria y también han dado resguardo a varios inmigrantes de Sudán para que puedan aislarse del conflicto que sufre su país actualmente. Desde que empezó esta guerra, se han intentado reiteradas veces de detener el conflicto de manera pacífica. Organizaciones como la ONU y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo se han involucrado en la mediación y en los esfuerzos de paz. Se han llevado a cabo varias rondas de negociaciones y se han firmado más de un acuerdo de paz, pero las implementaciones han sido desacertadas. Se han producido violaciones al alto el fuego, enfrentamientos reiterados, que generan dificultades para alcanzar una resolución duradera para la guerra. Y el impacto de todo esto no ha sido menor, obviamente. Visto desde ámbitos económicos, vemos que en la pobre organización, la inseguridad, la violencia que se hay en el país mantiene la producción y exportación del petróleo en un estado perjudicial, lo que explica en mayor parte la contracción económica y la alta inflación. La mayoría de los ciudadanos no cuentan con recursos básicos y los que no son afectados por los problemas económicos son afectados por los guerrilleros. Cientos de miles de personas han sido asesinadas, otras miles han huido de su país para buscar refugio. Se han cometido abusos contra los derechos humanos, violencia sexual, asesinatos y hasta reclutamiento de niños soldados. La cosecha de cultivos también se ha visto gravemente afectada, con casi 5 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria. La falta de acceso al agua, la comida, la educación, la atención médica son los que han mantenido al país en total incertidumbre. Con todo lo mencionado, podemos visionar este conflicto desde distintas perspectivas de relaciones internacionales, si queremos enfocarnos en algún aspecto en particular sobre esto.
Desde la perspectiva realista, podemos enfocarnos en la competencia de poder y de recursos que existe entre los grupos guerrilleros pertenecientes a ambos líderes. Los intereses de ambos reflejan la búsqueda de un poder mayor en este sistema anárquico. Desde un punto de vista idealista, podemos argumentar que la razón de que el conflicto no se ha resuelto es por la falta de compromiso político por parte de los líderes y por la falta de normas y valores. Desde la perspectiva globalista, podemos orientarnos en cómo agentes internacionales y factores económicos y políticas externas han influido en esta guerra. Aquí los enfoques teóricos no son excluyentes y cada uno enfatiza en un aspecto diferente. Volviendo a la ciudadanía, es evidente la violencia que existe entre las comunidades, de que la paz que existe es inestable y que dejan unas condiciones terribles para los habitantes. Recientemente, en 2018, se formó un gobierno de unidad entre el presidente Kiir y Machar, pero son tantas las disputas que ocurren en el país, tantos grupos opositores que no se han visto reflejados en la mesa de negociaciones, que la verdadera paz que tanto se anhela sigue siendo un objetivo lejano. A medida que los combates continúan y la situación humanitaria se deteriora, la urgencia de encontrar una solución pacífica se vuelve cada vez más apremiante para el bienestar de la población de Sudán del Sur. Realmente es un conflicto complejo el que se desarrolla en el continente africano, y se requiere un enfoque que aborde tanto las causas internas como las externas. Un aspecto muy importante que tomar en cuenta es la falta de transparencia y de liderazgo político por parte de los principales actores en este conflicto, Kiir y Machar. De poco sirve seguir firmar tantos acuerdos de paz si no existe un compromiso real que priorice el bienestar de la mayoría y así asegurar un futuro pacífico para el país. Deben enfocarse en las consecuencias que han tenido sus acciones para la gente. La falta de acceso a servicios básicos que tienen las personas, la exclusión política de muchos sectores, la desigualdad económica y las constantes violaciones a los derechos humanos. Una estrategia para la implementación de los acuerdos de paz sea más efectiva podría ser un mayor respaldo por parte de actores internacionales. Si Sudán del Sur no ha podido resolver sus conflictos de manera independiente, la intervención de la comunidad internacional puede brindarle mejores mecanismos de implementación y de monitoreo a sus acuerdos, en parte gracias al apoyo de agentes como las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, es que existen supervivientes que han podido huir del conflicto y otras que han podido ser ayudados. El apoyo de fuerzas de mediación y la asistencia humanitaria es esencial para promover la resolución pacífica. La solución del conflicto en Sudán del Sur no es algo fácil que pueda ocurrir de un día para otro, pero se requiere una voluntad genuina por parte de todos los involucrados y afectados para lograr una reconciliación y la reconstrucción de un país que ha sufrido durante bastante tiempo.